mucho sobre ese dilema. O sea, hasta qué punto criticar a la autoridad y los poderes constituidos y hasta qué punto negarse a, sobre todo en las estructuras eclesiales, al tema de la obediencia, y hasta qué punto tener cuidado con no dividirnos tanto que entonces lleguemos a ser esos seres individualistas que tanto criticamos, que no atomizarnos tanto como para llegar a hacerle el juego al capitalismo y entonces andar cada quien por su lado sin que haya un sentido eclesial, sin que haya un sentido de unidad y de pertenencia y a la final de cuentas de pueblo. Yo creo que ahí nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado, porque en nuestro propio discurso puede haber una trampa que, repito, puede hacerle el juego al individualismo y al capitalismo. Y aquí quizás estoy siendo un poquito abogado del diablo, ¿no? La autoridad, el poder, regularmente y sobre todo desde los sectores de la teología de la liberación, nos sentimos no solamente con derechos, sino casi que obligados a criticar a la autoridad y al poder constituido. Es casi que una obligación hacerlo. Pero, ¿qué representa esa autoridad y ese poder? ¿O de dónde viene esa autoridad y ese poder? Ahí hay que tener cuidado, porque recuerden el Evangelio cuando hay una parte del Evangelio donde Jesús está predicando, y está predicando en el templo, por cierto, o sea, en una institución. Y dice el evangelista, y la gente lo escuchaba porque hablaba con autoridad. Ahí Jesús estaba hablando con autoridad por una razón fundamental, no solamente por ser hijo de Dios, sino sobre todo porque estaba hablando desde las enseñanzas de su pueblo. Recordemos otro paraje, otro espacio del Evangelio donde Jesús va a predicar en Galilea y los que están oyendo le dicen, bueno, pero ¿y este quién se cree? Que dice que viene del Padre, si yo sé que él es el hijo del carpintero, el hijo de José. Este no se crió con nosotros no conocemos a sus padres, a sus hermanos. Lo veían como uno más. Y ahí le era difícil a Jesús predicar, no tenía esos niveles de autoridad que a lo mejor tenía en otra parte. Ahí hay que ver esa dimensión. Porque, por ejemplo, aquí escuchándolas a ustedes, he escuchado críticas importantes a ciertos pastores de la Iglesia Católica, críticas que yo en lo personal puedo validar. Pero cuando nosotros hacemos la crítica al ser humano, no podemos dejar de olvidar que de todas maneras la Iglesia sigue siendo perfecta a pesar de nuestras imperfecciones. Es decir, que la crítica que yo le puedo hacer a una persona particular, a un pastor de la Iglesia, a un obispo, a un sacerdote, a un laico, etcétera, que no nos saque de la comunión de la Iglesia, que no nos saque de ser iglesia. Porque si nos saca de ser iglesia, si la posición personal que podemos tener en contra de alguno de los pastores o en contra de alguno de los laicos nos saca de la iglesia, le hacemos el juego al individualismo. Al revés pasa igual. Vamos para la calle, a nivel de gobierno, a nivel de las estructuras políticas. ¿Será posible que nosotros no critiquemos nunca al gobierno o que lo critiquemos siempre? O a aquellos que tienen poder en el gobierno o aquellos que tienen poder en las instituciones. Por supuesto que lo tenemos que hacer, pero tiene que ser desde la dimensión profética. ¿Qué es lo que dicen los obispos? ¿Qué es lo que dicen los obispos en Puebla, en Medellín? Que tiene que haber una denuncia profética de las injusticias. Y allá hay dos elementos importantes, profético e injusticia. Profético, ¿por qué? Porque viene de Dios. Injusticia es porque viene del pueblo. Estamos viendo una situación que hay en el pueblo, pero a la luz de Dios, proféticamente. Y yo les confieso algo, cuando
cuando yo comencé, bueno, casi todos ustedes me conocen, a mí casi todos los que están aquí, pero por cierto, no me conocen por ministra, me conocen porque he compartido con ustedes en otras partes, ¿no? Con casi todos, casi todas las caras que veo las conozco de haber estado en actividades de iglesia, no en actividades políticas, pero también en actividades políticas algunas, pero la mayoría de ustedes yo los conozco de actividades de iglesia. Un poco, como decía la hermana Teresa, mi llegada al tema político es completamente diferente a lo que probablemente sea de la mayoría de los que están teniendo actividades y acciones políticas, porque yo llego a la política a través de la teología de la liberación. Y cuando nosotros estábamos en las comunidades eclesiales de base, en los barrios, en los sitios humildes, ayudando a las personas, llegó un momento en que dijimos, ya va, pero espérate, pero estamos yendo uno por uno, ¿y qué pasa si nosotros pudiéramos tomar el gobierno y en lugar de ayudar a este grupo o a esta comunidad o a esto, pudiéramos ayudar a todo un país? Y se planteó la opción seria de tener una posición política, es decir, de tener un trabajo político para lograr a tener poder, autoridad, para poder no limitar nuestra acción a un pequeño grupo, sino a una Venezuela entera, a un país entero. ¿Eso está mal? ¿Está bien?